Hay un error de raíz en cómo nos han enseñado a ver el dinero. Desde que somos chiquitos, aprendimos que para salir adelante hay que echarle ganas, levantarse temprano, estudiar con ahínco y esforzarse sin parar. Pero si así fuera la cosa, ¿por qué tanta gente inteligente, dedicada y chambeadora se queda atorada en una vida de carencias? ¿Por qué vemos a personas con 2 o 3 carreras universitarias que hablan más de un idioma, con deudas hasta el cuello, mientras otras, sin ninguna preparación académica, atraen la lana como por arte de magia? ¿Qué saben ellos que los demás no? La respuesta es sencilla y hasta medio incómoda. El dinero no le funciona a quien lo persigue, sino a quien comprende su energía. Lo aprendí a la mala. Hubo un tiempo en el que yo ganaba apenas $4,000 al año y debía $6,000. Andaba sin un quinto, desmotivado y a la deriva, hasta que un hombre me puso un libro en las manos. Piense y hágase rico. Fue como si encendiera una chispa dentro de mí. Me di cuenta de que el problema nunca fue la falta de información, sino la programación que traía en la cabeza. Y de eso es de lo que quiero hablarte, de cómo reprogramar tu chip mental y hacer que el dinero trabaje para ti, y no tú para el dinero. Por mucho tiempo, creí que el éxito era nomás cosa de esfuerzo. Me crié escuchando que a la gente chambeadora le va bien, que el dinero llega a quienes se dedican más que los demás. Y así, le metía horas sin parar. Hacía horas extra, agarraba tareas que ni me tocaban, buscaba impresionar para que me reconocieran. Pero en el fondo, cuanto más me esforzaba, más se me escapaba la lana. Era como correr en una caminadora. Me movía, sudaba, me agotaba, pero no avanzaba ni un paso. Y a lo mejor a ti te ha pasado lo mismo. Esa sensación de estarle echando ganas, de siempre intentarlo, pero sin ver el resultado que esperabas. La verdad es que el puro esfuerzo no crea riqueza, crea puro cansancio. Hay una diferencia abismal entre trabajar con intención y hacerlo por desesperación. Conocí gente que trabajaba 15 horas al día, honrados, entregados y aún así con deudas. Y conocí a otros que parecían hacer mucho menos, pero todo lo que tocaban se convertía en prosperidad. Esto me intrigaba. ¿Por qué algunos parecían tener el toque de Midas mientras otros estaban todo el tiempo apagando incendios financieros? La respuesta estaba dentro de ellos, no afuera. El esfuerzo es importante, claro, pero necesita ser guiado por una mente consciente y una energía alineada. Trabajar duro con una mentalidad de escasez es como querer llenar una cubeta agujereada. Por más que le eches, todo se le va. Lo viví en carne propia. Cuando empecé mi propio negocio, me la pasaba días enteros tratando de que creciera. Creía que cuanto más trabajaba, más rápido llegaría el dinero. Pero no fue así. Al revés, parecía que cuanto más lo forzaba, más se me escapaban los resultados. Hasta que un día, exhausto, me detuve. Literalmente me detuve. Y me di cuenta de algo que lo cambió todo. Mi esfuerzo venía del lugar equivocado, del miedo, de la necesidad, de la escasez. Trabajaba para huir de la pobreza, no para ir tras la riqueza. Y el universo entiende de vibraciones, no de intenciones. Si actúas motivado por la carencia, sigues atrayendo más carencia. Pero cuando actúas con paz, con confianza, con la certeza de que te lo mereces, las cosas empiezan a fluir de manera natural. Piensa, ¿cuántas veces te has esforzado desesperadamente por algo y se te ha resbalado de las manos? ¿Y cuántas veces, al simplemente relajarte y confiar, las cosas empezaron a salir sin apenas esfuerzo? Esto no es casualidad, es frecuencia. La ley que rige el esfuerzo es la misma que rige la gravedad. No falla. Y cuando entiendes que el dinero no responde a la fuerza, sino a la claridad, cambias por completo tu forma de actuar. El dinero es como un río, fluye donde hay espacio, dirección y equilibrio. Pero si intentas controlarlo con miedo o ansiedad, creas bloqueos invisibles que impiden su flujo. Recuerdo una etapa en la que trabajaba en el departamento de bomberos de Toronto. Ganaba poco, me sentía atrapado y creía que tenía que trabajar todavía más para salir de esa situación. No sabía que lo que me faltaba no era esfuerzo, sino comprensión.
Un día, un hombre me entregó un libro. Piense y hágase rico. No lo entendí todo de inmediato, pero esa lectura sembró una semilla. Me hizo darme cuenta de que el secreto no era hacer más, sino pensar diferente. El esfuerzo físico sin claridad mental es como querer empujar una pared. La verdadera fuerza viene de la alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y quizás esta es la ilusión más grande de nuestra época, creer que el éxito es sinónimo de agotamiento. La mayoría de la gente cree que necesita sacrificarse para ganar, cuando en realidad el sacrificio es lo que les impide prosperar. Porque cuando trabajas cansado, preocupado, con miedo a perder, tu enfoque está en la carencia y aquello en lo que te enfocas se expande. Ahora, cuando trabajas con alegría, inspirado, visualizando el resultado, el universo conspira para que suceda. Empiezas a tener ideas diferentes, notas oportunidades que antes ni veías, atraes a la gente correcta. Esto no es casualidad, es sincronicidad. Piensa, si el esfuerzo fuera la única variable para el éxito, el trabajador que se levanta a las 5 de la mañana y toma 3 camiones al día sería millonario. Pero así no funciona. Esfuerzo sin conciencia es mera sobrevivencia. Esfuerzo con propósito. Eso sí es prosperidad. Y para transformar el esfuerzo en propósito, necesitas cambiar el origen de tu trabajo. Pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque quiero crecer o porque tengo miedo de que me falte? El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Lo que de verdad te cambia la vida no es cuánto haces, sino cuánto crees en lo que haces. Cuando actúas con fe y confianza, el tiempo parece jugar a tu favor. El dinero empieza a circular, se abren puertas, y el esfuerzo deja de ser una carga para convertirse en un placer. Empiezas a trabajar no para sobrevivir, sino para expandirte. El dinero no es el resultado de tu esfuerzo físico, es el reflejo de tu energía emocional. Y cuando esa energía cambia, todo cambia. El camino a la abundancia no está pavimentado con sudor y sufrimiento, sino con entendimiento y alineación. No se trata de perseguir el dinero, se trata de aprender a caminar con él. Cuando entiendes esto, el esfuerzo se transforma en un movimiento natural, y el dinero se vuelve un socio que trabaja contigo, no en tu contra. Todo en el universo es energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomas emite una frecuencia. Y el dinero, por muy físico y tangible que parezca, es solo otra forma de energía. Fluye, vibra, responde, se mueve hacia quienes están en armonía con él. Y esto explica por qué algunas personas parecen atraer la prosperidad con facilidad, mientras que otras batallan toda su vida solo para mantenerse a flote económicamente. El dinero no llega a quienes lo desean con desesperación, llega a quienes entienden su flujo y aprenden a vibrar en la misma frecuencia. Cuando empecé a entender esto, todo cambió. Me di cuenta de que el dinero no tenía nada que ver con el esfuerzo físico, sino con un estado mental. El problema es que la mayoría de la gente vive en constante conflicto con esta energía. Dicen que quieren prosperar, pero al mismo tiempo sienten culpa al ganar, miedo a perder y envidia hacia quienes lo tienen. Estas emociones crean una vibración de escasez y el universo responde exactamente de la misma forma, con escasez. Es como intentar sintonizar otra estación de radio sin cambiar la frecuencia. Nunca escucharás la música correcta. El dinero se atrae con claridad, no con confusión. Se nutre del movimiento, no de la resistencia. Por eso, cuando sientes miedo, cuando dudas de ti, cuando crees que el dinero es algo difícil o sucio, bloqueas el flujo. La energía financiera deja de circular y lo empiezas a notar de varias formas. Negocios que no jalan, oportunidades que se te escapan, gastos inesperados, retrasos, imprevistos. Todo esto es un reflejo de la vibración interna de quienes siguen creyendo que el dinero es escaso. Pero cuando cambias cómo te sientes al respecto, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse. Me gusta decir que el dinero es como un espejo, refleja lo que sientes de ti mismo. Si crees que eres merecedor, capaz
y que el dinero puede ser una herramienta para expandirte y contribuir, llega a ti. Pero si crees que no lo mereces o que el éxito de otros te amenaza, se aleja. La energía del dinero es neutra, tú le das el significado. Es como la electricidad. Puede encender una casa o provocar un incendio, depende de cómo la uses. Recuerdo una etapa en la que viví con miedo de ver mi estado de cuenta. Abría el estado de cuenta y sentía un apretón en el pecho, una pesadez, como si el dinero fuera un enemigo. Lo trataba como algo que me causaba dolor y esa fue exactamente la relación que manifesté. Más dolor, más carencia, más preocupación. Un día mi mentor me dijo algo que nunca olvidé. El dinero jamás le llegará a alguien que le tiene miedo. Y lo entendí. Necesitaba cambiar mi emoción antes de cambiar mi realidad. Desde ese día, cada vez que agarraba mi cartera, mi teléfono o veía cualquier símbolo de dinero, me decía mentalmente, el dinero fluye libremente hacia mí, de fuentes conocidas y desconocidas. Al principio, no me lo creía, pero al repetirlo con emoción, algo empezó a moverse. La incomodidad dio paso a la gratitud. Dejé de ver el dinero como algo lejano y empecé a sentir que era una parte natural de mi vida. Cuando entiendes que el dinero es energía, empiezas a percibir señales por todos lados. Una idea que te surge de la nada, alguien que te presenta la oportunidad perfecta, una inversión que florece contra todo pronóstico. Esto no es suerte, es alineación. Ajustaste tu frecuencia interna y, en consecuencia, el universo empezó a responder. El secreto está en sentir antes de ver. La mente humana está programada para creer solo en lo que es visible, pero la energía funciona al revés. Primero crees, sientes y vibras, y solo entonces ves el resultado manifestado. Mira el mundo que te rodea. Las personas que más prosperan no son forzosamente las más inteligentes ni las que más se desviven trabajando. Son quienes han entendido cómo fluye todo. No persiguen el dinero, lo atraen, porque confían, porque vibran en abundancia. No se levantan preocupados por lo que podrían perder, se levantan emocionados por lo que pueden crear. Esa es la diferencia entre vivir en escasez y vivir en abundancia. Y no te equivoques, la abundancia no se trata solo de tener muchísimo dinero, se trata de tener paz, de tener la libertad de elegir qué hacer con tu tiempo, de saber que el universo es generoso y que siempre hay de sobra para todos. Cuando empiezas a vibrar con este sentimiento, te conviertes naturalmente en un imán para la prosperidad. Las oportunidades parecen salir de la nada, pero en realidad siempre estuvieron ahí, solo que tú estabas sintonizado en la estación equivocada. La ciencia hoy en día ya confirma lo que la filosofía espiritual siempre ha sabido. Todo es energía. La física cuántica demuestra que el observador influye en la realidad observada. Esto significa que con solo cambiar la forma en que ves el dinero, empiezas a alterar tu comportamiento, tus decisiones y, por ende, tus resultados. Pensar en prosperidad no es un optimismo hueco, es una reprogramación neuronal. Cuando piensas con abundancia, tu cerebro empieza a liberar dopamina y serotonina, sustancias ligadas a la motivación y la creatividad. Y cuando te sientes creativo y motivado, tomas mejores decisiones. ¿Entiendes el ciclo? La energía nace dentro de ti y se materializa fuera. El dinero es energía, pero también es una respuesta. Responde a tu confianza, a tu claridad y a tu gratitud. Y si hoy te parece lejano, tal vez no es porque falte algo afuera, sino porque hay resistencia adentro. La energía del dinero siempre está disponible, como una señal de radio. Solo tienes que mover la perilla de tu mente y sintonizar la frecuencia de la abundancia. Y cuando de verdad haces eso, te das cuenta de que el dinero nunca fue el problema. El problema era cómo estabas vibrando. La mayoría de la gente cree que controla su propia vida, pero la verdad es que más del 90% de todo lo que haces está guiado por una programación inconsciente. Empieza en la infancia, moldeada por las creencias, los miedos y las palabras que escuchaste de quienes te criaron. Y lo más curioso es que esta programación, la mayor parte del tiempo,
ni siquiera es tuya. Es heredada. Son pensamientos y patrones que repites sin darte cuenta, como una melodía sonando de fondo en tu mente, dictando el ritmo de tu vida financiera. Por eso, aunque sepas qué hacer, sigues estancado con los mismos resultados. Puedes estudiar finanzas, tomar cursos, leer libros sobre prosperidad, pero si tu inconsciente está programado para la escasez, siempre encontrarás una forma de confirmar esa creencia. Esta programación es sutil, pero poderosa. Se asoma en frases sencillas, en pensamientos rápidos, en cómo reaccionas al dinero. Cuando alguien habla de riqueza, ¿te sientes inspirado o sospechoso? Cuando ves a alguien prosperando, piensas, yo también puedo, o seguro tuvo suerte. Esas reacciones automáticas son el reflejo exacto de tu programación interna. Y lo más peligroso es que, hasta que no la reescribas, seguirás autosaboteándote, incluso sin querer. He visto personas con talentos increíbles, ideas brillantes y una ética de trabajo intachable, siempre viviendo al borde del colapso financiero, porque en el fondo creían que no se merecían más que eso. Recuerdo la primera vez que noté esto en mí. Vengo de una infancia sencilla, rodeado de frases como «El dinero no crece en los árboles», «Quien mucho abarca, poco aprieta», «Los ricos son avaros». Estas ideas parecían inofensivas, pero echaron raíces, y cada vez que empezaba a ganar más, algo pasaba. Un gasto inesperado, una decisión impulsiva, un negocio que se caía. Era como si una fuerza invisible me jalara de vuelta al mismo lugar. Hasta que me di cuenta, no era el mundo en mi contra, era mi mente luchando por mantener lo que consideraba familiar. El subconsciente no busca lo mejor para ti, busca lo conocido. Y si lo conocido es la escasez, te mantendrá ahí, aunque te cause dolor. El cambio empezó cuando entendí que necesitaba reprogramar mi interior, no solo cambiar el comportamiento externo. Empecé a observar mis pensamientos con atención, como quien ve una película. Cada vez que me cachaba pensando esto es muy difícil, nunca lo lograré, soy un desdichado, me detenía y reemplazaba la frase por algo diferente. Al principio se sentía forzado, pero la repetición crea nuevas conexiones en el cerebro. La neurociencia hoy en día lo confirma. Cada pensamiento repetido refuerza una vía neural y cuanto más lo repites, más automático se vuelve. Así que empecé a alimentar mi subconsciente con ideas nuevas. Me decía, el dinero fluye fácilmente hacia mí, merezco prosperidad, la abundancia es natural. Y con cada repetición sentía una pequeña incomodidad. Era la programación vieja resistiéndose. Pero persistí. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Percibía el dinero de otra manera. Dejé de ver las oportunidades como amenazas y empecé a verlas como invitaciones. Ese miedo constante a perder dio paso a una tranquilidad creciente. Era como si por fin me estuviera permitiendo recibir. Y fue entonces cuando entendí. La programación interna no se cambia a la fuerza, sino con constancia. Hay que reemplazarla, no pelear contra ella. No conquistas el miedo intentando expulsarlo, lo vences alimentando la fe hasta que se vuelve más fuerte. Mucha gente me pregunta por qué, sabiendo tanto de finanzas, siguen atorados. Y siempre respondo, el problema no está en lo que sabes, está en lo que crees. Puedes dominar todos los conceptos sobre inversiones, planeación y economía, pero si en el fondo hay una creencia de que eso no es para mí o no nací para ser rico, tu mente encontrará formas de sabotear los resultados. Es como manejar con el freno de mano puesto. Te mueves, pero con esfuerzo y desgaste. Piensa esto. ¿Cuántas veces has tenido una buena idea, algo que podría cambiar tu vida, pero dudaste por miedo a que no funcionara? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque creíste que no estabas listo? Esta duda no viene de la razón, viene de la programación. Es la voz interna que te dice, esto no es para ti, pero miente, porque todo es posible cuando cambias la frecuencia de tu mente. Has sido condicionado a creer en límites que no existen. Para empezar a reescribir esta programación, se necesita más que pensamiento positivo. Necesitas sentir, visualizar
y actuar como si la nueva creencia ya fuera real. El subconsciente no entiende de palabras, entiende de emoción. Cuando sientes gratitud por dinero que aún no llega, envías un mensaje vibratorio poderoso al universo. Ya soy abundante. Y el universo responde. Así me pasó a mí. Empecé a actuar como si ya hubiera alcanzado la libertad financiera, y el mundo empezó a reorganizarse para reflejar eso. Aparecieron personas nuevas, surgieron ideas, se abrieron puertas. Y todo empezó en la mente. La verdad es que no atraes lo que quieres, atraes lo que crees que mereces. Y mientras tu programación interna se base en el miedo, la culpa y la limitación, el dinero seguirá escapándose. Pero en el momento en que decides conscientemente cambiar lo que crees, cuando eliges pensar diferente y sentirlo con intensidad, creas un nuevo punto de atracción. Y es en ese punto donde ocurre el milagro, no afuera, sino dentro de ti. Porque el dinero es solo el reflejo visible de lo que vibras invisiblemente cada día. Descubrí que la repetición es el lenguaje del subconsciente. Ninguna verdadera transformación ocurre sin ella. La mente humana es como un campo fértil. Todo lo que siembras ahí con el tiempo echa raíces, y cuanto más riegas esa semilla, con palabras, imágenes y emociones, más profundo crece hasta que se convierte en parte de quien eres. Así fue como reescribí por completo mi historia. Cuando empecé no tenía nada. Estaba ganando un poco más de $4,000 al año y debía $6,000. Era un ciclo de frustración y desesperación que parecía imposible de romper. Pero entonces, algo simple, casi insignificante, empezó a cambiarlo todo. La repetición. Escuché por primera vez los audios de Earl Nightingale y decidí que los escucharía todos los días, sin falta. Y eso fue lo que hice. En casa, en el coche, en mis viajes, antes de dormir. Los escuché hasta que las palabras dejaron de ser solo sonidos y se convirtieron en parte de mi identidad. Al principio, mi mente racional se resistió. Decía que era una tontería, que escuchar repetidamente las mismas frases no podía cambiar mi realidad. Pero poco a poco, empecé a sentir un cambio silencioso, casi imperceptible, sucediendo dentro de mí. Era como si esas palabras estuvieran limpiando un cristal empañado que durante años me había impedido ver mi verdadero potencial. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario, simplemente responde a lo que se repite con emoción. Y por eso tanta gente sigue atrapada en el mismo patrón. Repiten a diario pensamientos de miedo, frases de escasez, historias de fracaso. Cada día refuerzan la creencia de que el dinero es difícil, de que no merecen prosperar, de que el éxito es para otros. Sin darse cuenta, están reprogramando sus propias mentes para la limitación. La repetición siempre ocurre, la pregunta es, ¿qué estás repitiendo? Cuando empecé a aplicar este principio de forma consciente, todo cambió. Escribí una frase sencilla en una tarjeta. Estoy muy feliz y agradecido ahora por estar ganando $25,000 al año. En el momento en que la escribí, no me lo creía. Estaba en la ruina, endeudado, sin ninguna perspectiva. Pero mi mentor creyó, y yo elegí apoyarme en su fe hasta que la mía despertara. Leía esa tarjeta todos los días, por la mañana y por la noche. Y no solo la leía, la sentía. Cerraba los ojos y me veía viviendo esa realidad. Sentía la tranquilidad de pagar todas mis cuentas, la ligereza de ver crecer mi dinero, la alegría de poder ayudar a otras personas. Lo vivía mentalmente con tanta intensidad que mi mente subconsciente comenzó a aceptar esta idea como verdad. Y ahí fue cuando los cambios empezaron. Primero cambios sutiles, un nuevo cliente, una idea inesperada, una oportunidad que antes no habría notado. Luego vinieron los resultados más visibles. Mis ganancias comenzaron a crecer y esa meta de $25,000 que había parecido imposible se hizo real. Después llegó el primer 100,000, luego 1,000,000. El secreto nunca fue la suerte, fue la repetición. Pero hay algo que poca gente entiende. No basta con repetir mecánicamente. La emoción es clave. La emoción es el combustible que le da vida a la idea.
Es lo que convence a la mente subconsciente de que es real. Cuando sientes alegría, gratitud, emoción al afirmar algo, la vibración de estas emociones penetra en las capas más profundas de tu mente. Así es como se plantan nuevas creencias, y cuando estas creencias florecen, la realidad se transforma para reflejar lo que hay dentro de ti. El poder de la repetición radica en transformar lo imposible en inevitable. Cuando escuchas, lees y afirmas las mismas ideas cada día, tu cerebro comienza a reorganizar sus conexiones neuronales. La neurociencia lo confirma. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. En otras palabras, cada vez que repites una nueva creencia, fortaleces una nueva vía neuronal, mientras que la antigua, la de la escasez, se debilita. Y llega un punto en que la nueva idea se vuelve automática. Ahí es cuando ocurre la transformación, cuando el pensamiento de abundancia deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu patrón natural. Me gusta decir que la repetición es el atajo más rápido entre el deseo y la realidad, porque lo que repites se convierte en lo que crees, y lo que crees determina lo que atraes. La mayoría de la gente espera sentirse segura antes de actuar, pero la confianza nace de la repetición. No esperas a sentirte listo para cambiar. Cambias y luego te sientes listo. Hoy, cuando hablo de esto, a algunas personas les parece demasiado sencillo, y lo es. Pero sencillo no significa fácil. Es un compromiso diario. Es mirarte al espejo cada día y reafirmar la persona en la que te estás convirtiendo, incluso cuando aún no ves resultados. Es tener fe en lo invisible hasta que se vuelve visible. La repetición transforma la duda en convicción, transforma el quiero en soy. Y cuando tu mente subconsciente acepta una nueva verdad, el universo entero comienza a actuar en coherencia con ello. He visto esto ocurrir cientos de veces, en mí y en miles de personas alrededor del mundo. Todo comienza con una decisión sencilla: repetir cada día hasta que el nuevo pensamiento reemplace al viejo. Porque lo que repites construye lo que vives. Y cuando aprendes a repetir la vibración correcta, a la vida no le queda más remedio que responder en la misma frecuencia. La naturaleza aborrece el vacío. Este es uno de los principios más poderosos y al mismo tiempo más ignorados cuando se trata de prosperidad. La mayoría de la gente quiere atraer lo nuevo, pero se niega a soltar lo viejo. Quieren que el dinero fluya, pero viven atrapados por el miedo a perder lo poco que tienen. Quieren oportunidades, pero siguen ocupando espacio con lo que ya no tiene sentido. Y ahí es justo donde todo se estanca, porque el universo no puede llenar lo que ya está lleno. Para que algo nuevo entre, necesitas crear espacio. Durante muchos años no entendí esto. Acumulaba cosas, compromisos, personas, creencias. Guardaba ropa que no usaba. Me aferraba a objetos que ya no servían. Mantenía relaciones que ya no me inspiraban. Me decía que era precavido, que era una forma de seguridad, pero en realidad tenía miedo. Miedo a abrir espacio y no tener nada que poner en su lugar. Y es este miedo el que mantiene a la mayoría de la gente estancada en el mismo lugar durante toda una vida. Dicen que quieren cambiar, pero se aferran fuertemente a lo que los mantiene estancados. Recuerdo una experiencia curiosa que tuve hace años. Había regresado de un seminario en Toronto, inspirado, decidido a aplicar todo lo que estaba enseñando. Al entrar a mi casa, noté que los muebles de mi cocina habían desaparecido. Literalmente. Pregunté qué había pasado y me dijeron: tú siempre dices que hay que crear espacio para lo nuevo, así que decidimos ayudarte a ponerlo en práctica. Me reí, pero en ese momento entendí algo profundo. Cuando quitas lo que ya no te sirve, el universo se apresura a llenar el espacio con algo mejor. Y eso es exactamente lo que pasó. Poco tiempo después, me mudé a un lugar más grande, más bonito, más alineado con la vida que estaba creando. El mismo principio aplica para el dinero. Si quieres que fluya, necesitas hacerle espacio. No solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Deshazte del desorden en tus pensamientos. Elimina frases como: no puedo gastar, eso no es para mí.
necesito guardar lo que tengo. Estas ideas crean bloqueos energéticos. El dinero es energía, y la energía solo fluye cuando hay movimiento. Cuando te detienes, acumulas o te aferras, interrumpes el flujo. Es como intentar respirar conteniendo la respiración. Tarde o temprano te quedarás sin oxígeno. Observa cómo esto se manifiesta en tu día a día. ¿Cuántas cosas guardas simplemente por miedo a necesitarlas algún día? ¿Cuántas situaciones toleras por miedo a quedarte sin nada? Este miedo a la pérdida es lo que impide la llegada de lo nuevo. Soltar no es perder, es preparar el terreno. He visto a personas transformar por completo sus finanzas después de simplemente organizar sus casas, donar lo que no usaban y vaciar cajones viejos. Parece simbólico, pero no lo es. Tu entorno externo es un reflejo directo de tu entorno interno. Cuando creas espacio físico, envías un mensaje vibracional claro. Estoy listo para lo nuevo. Y el universo responde. Siempre responde. A veces con oportunidades, a veces con personas, a veces con ideas que parecen salir de la nada. Pero solo puede responder cuando hay espacio para que algo entre. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el apego es una forma de miedo disfrazada de prudencia. Dicen que son precavidos, pero en realidad le están diciendo al universo, no confío en que venga algo mejor. Y el universo respeta eso. Nunca impone la abundancia a quienes eligen la limitación. Soltar lo viejo puede ser incómodo. Sientes que el suelo desaparece por un instante. Pero es precisamente en ese espacio vacío donde lo nuevo empieza a nacer. Cuando te deshaces de lo que ya no te sirve, creas una zona de posibilidades. Y la vida llena ese espacio con lo que está en sintonía con tu nueva vibración. Este es uno de los principios más poderosos que he aplicado. Cada vez que soltaba algo que no estaba alineado, ya fuera un negocio, una sociedad, un hábito o incluso una creencia, algo mejor siempre aparecía. No solo una vez, sino todas las veces. Recuerdo cuando decidí dejar mi trabajo estable en el Departamento de Bomberos de Toronto. En ese momento era todo lo que tenía. Temía lo desconocido, el vacío, la incertidumbre, pero muy dentro de mí había una voz que decía, no naciste para sobrevivir, naciste para expandirte. Cuando finalmente tomé la decisión de irme, no había un plan concreto, solo fe, y fue exactamente esa fe la que abrió espacio para lo nuevo. Unos cuantos meses después, ya había empezado mi primer negocio, y la prosperidad comenzó a fluir de maneras que nunca habría imaginado mientras estaba atrapado en lo viejo. Este es el secreto que muchos ignoran. Para que el dinero trabaje a tu favor, necesitas dejarlo respirar. Permite el flujo. Dona algo. Invierte en ti. Haz circular la energía. El dinero estancado se pudre, igual que el agua estancada. La abundancia no nace de la acumulación, sino del movimiento. Y el movimiento requiere confianza. Cuando confías, sueltas. Y cuando sueltas, el universo entiende que puede actuar. Así que, mira a tu alrededor. Observa qué está ocupando espacio en tu vida sin traerte alegría, propósito o crecimiento. Podría ser una creencia, un trabajo, una relación, una rutina. Todo lo que no refleje quién te estás convirtiendo necesita irse. No se trata de tirar, se trata de hacer espacio. Cuando quitas lo pequeño, despejas el camino para lo grande. Cuando sueltas lo viejo, lo nuevo encuentra su camino hacia ti. La abundancia no es un premio que ganas, es un flujo que permites. Y el primer paso para permitirlo es sencillo, pero poderoso: el desapego. Porque el universo, como el dinero, ama el espacio libre. Siempre llenará el vacío con algo que vibre en la frecuencia de tu valentía. Y cuanto más espacio crees, más abundancia puede entrar. Hay un momento en cada camino de transformación donde algo dentro de ti despierta. Es ese punto silencioso, casi imperceptible, donde finalmente entiendes que no hay vuelta atrás. Es el punto de inflexión. Experimenté esto con tanta intensidad que aún hoy recuerdo el instante exacto en que mi mente se abrió a una nueva realidad. Y quiero que te des cuenta justo ahora de que quizás este video está siendo tu punto de inflexión.
porque si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya decidió cambiar. Cuando empecé a aplicar los principios que enseño hoy, mi vida era completamente distinta. Estaba atrapado en un ciclo de cuentas, deudas e incertidumbre. Trabajaba sin descanso, pero nunca sentía que fuera suficiente. Estaba convencido de que la vida era difícil, que el dinero era escaso y que el éxito era un privilegio reservado para unos cuantos. Luego, un día, mientras escuchaba una de las grabaciones de audio que ya había mencionado, algo profundo cambió dentro de mí. Fue como si, por primera vez, realmente entendiera que yo era el arquitecto de mi propia realidad. Y en ese instante, resolví nunca más vivir con una mentalidad de escasez. Fue un cambio total de mentalidad. El mundo no cambió, cambié yo. Y a medida que me transformaba, el mundo empezó a reflejar esta nueva versión de mí mismo. Por eso, ahora, antes de que sigamos, quiero que tomes una decisión consciente. Si algo de lo que he dicho hasta ahora ha resonado contigo, si alguna parte de tu mente ha empezado a abrirse, quiero que solidifiques este momento. Dale me gusta, suscríbete al canal y deja que esta simple decisión sea tu compromiso con el cambio. Porque cada acción, por muy pequeña que parezca, es una declaración de intenciones. Cuando eliges actuar, el universo empieza a responder. Así es como opera la energía. Requiere una dirección, una señal, un mandato. Cuando di mi primer paso, no tenía idea de cómo se desarrollarían las cosas, pero entendí algo esencial. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas dar ese primer paso con fe. Y esta fe no es ciega, es creativa. Es la profunda confianza de que algo mucho más grande está trabajando a tu favor cuando te pones en marcha. Y de repente, las cosas empiezan a alinearse. Aparecen personas, surgen ideas, se abren puertas. Lo más intrigante es que todo esto siempre estuvo ahí, pero solo empiezas a verlo cuando cambias la frecuencia de tu mente. El punto de inflexión ocurre cuando decides dejar de identificarte con la escasez. Cuando dejas de decir, no puedo, no sé, no lo voy a lograr, y empiezas a afirmar, estoy aprendiendo, estoy listo, soy capaz. Estos sutiles cambios en el lenguaje moldean tu campo vibracional. La ciencia ya demuestra que el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que realmente experimentas. Así que cuando repites nuevas verdades con emoción, tu sistema neurológico empieza a reaccionar como si ya fueran reales. Y cuando tu mente acepta esta nueva realidad, el mundo material se reorganiza para reflejarla. Recuerdo cuando empecé a actuar como si ya fuera exitoso. Todavía no tenía el dinero, pero ya poseía la actitud, la confianza, la visión. Actuaba como si ya hubiera logrado lo que deseaba, y esa energía transformó por completo cómo la gente me percibía y cómo surgían las oportunidades. Esto no es fingir, es alineación. Es vivir desde la versión futura que deseas crear. Porque el universo no responde a lo que quieres, responde a quién eres. Muchas personas esperan a sentir confianza antes de actuar, pero la confianza no precede a la acción, se construye durante el proceso. Es cuando das un paso sin garantías que descubres el poder que hay en ti. No conozco a nadie que haya transformado su vida esperando el momento perfecto. El momento correcto es cuando decides que ya tuviste suficiente. Suficiente de conformarte con menos de lo que mereces. Es hora de alinearte con lo que de verdad quieres vivir. Desde el momento en que decides conscientemente cambiar tu energía, todo empieza a moverse. Las coincidencias se multiplican, las ideas fluyen, las personas correctas aparecen. Esto no es casualidad, es sincronicidad. Cambias tu campo vibracional y el universo responde. Siempre ha respondido. La diferencia es que ahora eres consciente de este intercambio. Y quiero que sepas que este punto de inflexión es irreversible. Una vez que realmente ves el poder que tienes sobre tu propia vida, es imposible volver a creer que eres víctima de las circunstancias. Empiezas a actuar con propósito, hablas con claridad, piensas con abundancia. Y el dinero, que antes parecía lejano,
empieza a fluir de forma natural porque ya no vibras con carencia, vibras con certeza. A menudo digo que la decisión es el detonante de la transformación. Es el momento en que el universo entiende que estás listo para salir de tu zona de confort y expandirte. Cuando realmente decides, todo lo que está en desarmonía empieza a disolverse y todo lo que está en alineación empieza a acercarse. Eso es precisamente lo que me pasó a mí. Yo decidí y el mundo respondió. Ahora, la elección está frente a ti. Permanecer en la vieja vibración, repitiendo los mismos patrones, o decidir cambiar, aquí y ahora mismo. Este es tu punto de inflexión, y cuando eliges conscientemente crecer, la vida no tiene otra opción más que acompañarte, porque el universo no recompensa el esfuerzo, recompensa la decisión. Y tu decisión de seguir viendo, de abrirte a lo nuevo, de suscribirte y continuar en este camino, es una señal clara de que estás listo para ver que el dinero y la vida finalmente están trabajando a tu favor. Uno de los secretos más grandes de la abundancia es algo que la mayoría de la gente pasa por alto por completo: el poder de crear espacio. Sí, el simple acto de abrir espacio físico, mental y emocional puede alterar por completo el flujo de tu vida financiera. Aprendí esto de la forma más inesperada posible. Un día, después de un seminario en Toronto, regresé a casa y encontré que mis muebles ya no estaban. Todo. Mi cocina estaba prácticamente vacía y antes de que te imagines el caos, lo que sentí en ese momento fue alivio. Había hablado tanto sobre la importancia de crear espacio para lo nuevo que mi equipo decidió tomárselo al pie de la letra. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Poco después empezaron a surgir nuevas oportunidades. Aparecieron personas más alineadas, surgieron ideas más prósperas. El universo aborrece el vacío, llena cada espacio disponible con algo de la misma vibración. La mayoría de la gente se aferra a lo que ya no quiere y por eso lo nuevo nunca llega. Se aferran a trabajos que detestan hasta que aparezca algo mejor. Guardan ropa que nunca usan, mantienen amistades que les agotan la energía y lo peor de todo, alimentan pensamientos y creencias que ya no sirven para la vida que desean. Y luego se preguntan por qué la abundancia no se materializa. Pero es simple, no hay espacio para que entre. Cuando dices, me quedo aquí hasta que esté seguro, el universo lo interpreta como, estoy contento con lo que tengo. Y responde precisamente con eso, no por castigo, sino por sintonía. La energía del dinero es como el agua, necesita moverse. Si se estanca, se echa a perder. Si circula, se purifica y multiplica. Al dinero le encanta el flujo, detesta la acumulación innecesaria. Cuando te aferras a lo viejo, le dices al universo que tienes miedo a perder, y el miedo es una vibración de escasez. La escasez bloquea el flujo. Por lo tanto, cada vez que te aferras a algo que ya perdió su significado, una prenda, un objeto, un hábito, una relación, cierras las puertas a lo nuevo. Es como intentar llenar una taza que ya está rebosando. No hay espacio. Recuerdo cuando decidí donar la mitad de mis pertenencias. Ropa, papeles, libros que ya no leía, recuerdos de un capítulo que ya se había cerrado. Esa depuración no fue solo física, fue energética. En los días que siguieron, empecé a sentir una ligereza inexplicable. De repente, mi teléfono empezó a sonar. Surgieron nuevas alianzas, invitaciones, ideas. Todo empezó a fluir de nuevo, y me di cuenta de que la energía responde a la claridad. Cuando liberas lo viejo, envías una señal poderosa al universo. Estoy listo para algo mejor. Y lo más fascinante es que este principio está incluso respaldado por la física. La naturaleza aborrece el vacío. Si creas un espacio, algo vendrá a ocuparlo. La pregunta es, ¿con qué quieres llenarlo? Si creas espacio con miedo, se llenará con más miedo. Pero si creas espacio con fe, se llenará con abundancia. Por eso el acto de soltar es tan poderoso. Demanda confianza. Es una forma silenciosa de decir, sé que viene algo más grande para mí.
Y cuando crees eso, el universo lo confirma. Así que mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas guardas simplemente por miedo a soltarlas? ¿Cuántas situaciones soportas? ¿Cuántas conversaciones repites en tu cabeza? ¿Cuántos pensamientos alimentas que ya no están alineados con la persona que deseas ser? El desapego es un puente hacia lo nuevo. No es una pérdida, es una preparación. No te deshaces de lo que tienes, te alineas con lo que mereces. Es un gesto de fe. Empieza con algo pequeño. Desocupa un espacio en tu closet. Tira lo que no has usado en más de un año. Regala algo que le pueda servir a alguien más. Escribe el nombre de una situación que sientes que ya deberías haber terminado y decide liberarla. Sentirás una sensación de alivio, una sensación de ligereza. Ese alivio es la energía moviéndose. Es una señal de que el flujo está regresando. Haz lo mismo con tus ideas. Deja de repetir historias que te disminuyen. Deja de justificar por qué todavía no ha funcionado. Crea silencio dentro de tu mente. Es en ese silencio que lo nuevo se manifiesta. El dinero es atraído por ambientes ligeros, claros, organizados. Ama la claridad y se aleja de la confusión. Un hogar desordenado, una mente cargada de preocupaciones, un corazón aferrado al pasado, todo esto crea un bloqueo invisible. Pero cuando despejas las cosas, cuando decides que estás listo, cuando confías lo suficiente para soltar, el flujo se restablece. Empiezas a darte cuenta de que el dinero no viene a salvarte, viene porque te has convertido en el tipo de persona capaz de recibirlo sin miedo. Y quizás, en este mismo momento, sientes ese impulso de empezar. Esa es tu intuición diciéndote, ahora. No esperes a que todo sea perfecto. Empieza tal y como estás. Cada pequeño acto de desapego es una declaración de fe en el futuro. Y cuando haces esto con un corazón ligero, la vida responde en sincronicidad. Se abren nuevas puertas, llegan nuevas personas, aparecen nuevas ideas, porque el universo comprende que has creado espacio, y un vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. Einstein afirmó una vez que todo es energía, y esa simple frase guarda una de las verdades más poderosas que he comprendido. El dinero no es papel, no es solo un número en una cuenta bancaria. El dinero es energía. Responde a la frecuencia que emites, tal como una radio sintoniza una estación específica. Y aquí está lo que la mayoría de la gente aún no ha comprendido. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Puedes repetir 1000 veces que quieres ser próspero, pero si dentro de ti hay miedo, resentimiento, culpa o escasez, esa es la frecuencia que capta el universo. Y te responde con situaciones que reflejan exactamente eso. Piensa en una estación de radio. No escuchas música clásica si estás sintonizando una frecuencia de rock. La vida financiera funciona igual. Cuando vibras con ansiedad y preocupación, es como si estuvieras diciendo, no creo que el dinero llegue a mí fácilmente. Y el universo, obedientemente, te devuelve ese mismo patrón. Por eso tantas personas viven en un ciclo interminable de esfuerzo y frustración. Trabajan, planean, intentan ahorrar, pero siguen vibrando en escasez. El esfuerzo es físico, pero la vibración es mental. Y el universo responde a la vibración, no al esfuerzo. Lo viví en carne propia. Cuando empecé a cambiar mi frecuencia, todavía debía más de lo que ganaba. Trabajaba todo el día y me sentía agotado. Pero en la noche me sentaba y repetía mentalmente, el dinero fluye libremente hacia mí desde fuentes conocidas y desconocidas. Al principio me parecía ridículo. Veía mi saldo negativo y me sentía como un farsante. Pero con cada repetición, algo dentro de mí cambió. Empecé a sentir gratitud por pequeñas cantidades. Empecé a creer que tal vez, solo tal vez, no necesitaba batallar tanto. Poco a poco, mi energía se transformó. Y cuando se transformó, el dinero empezó a aparecer, de oportunidades inesperadas, invitaciones, ideas que simplemente surgían de la nada. Nada cambió externamente, hasta que yo cambié internamente. La física cuántica ya ha demostrado que todo en el universo
está hecho de vibración. Las partículas responden a la intención y la observación. Esto significa que tu estado emocional no es algo subjetivo, es literalmente una fuerza creativa. Cuando sientes abundancia, emites una firma energética que atrae todo lo que vibra en esa misma frecuencia. Por eso la gratitud es tan poderosa. Amplifica lo que ya está bien y crea espacio para lo mejor. Cuando das gracias, incluso sin razones visibles, le estás diciendo al universo, confío. Y la confianza es el nivel más alto de energía que existe. Mira los grandes ejemplos de la historia. Thomas Edison, antes de inventar el foco, falló miles de veces, pero vibraba con fe, no con fracaso. Cada intento era una nueva posibilidad. No veía error, veía aprendizaje. Y fue esta frecuencia de creencia inquebrantable la que lo alineó con el descubrimiento que cambiaría el mundo. Esta es la diferencia entre quienes atraen el éxito y quienes se pierden en el camino. La vibración. Ahora piensa en el dinero como un compañero de baile. No responde a la fuerza, responde al ritmo. Si intentas controlarlo, se aleja. Si bailas con él, fluyendo, seguro, con ligereza, te sigue el paso. Por eso algunas personas parecen afortunadas. No luchan contra la corriente, están en sintonía con ella. Puedes sentir cuando alguien está en esta energía. Son personas que irradian paz, confianza, magnetismo. No persiguen el dinero fluye hacia ellos. Y aquí está el punto crucial. Para cambiar tu vibración, no basta con pensar diferente. Necesitas sentir diferente. Necesitas sentirte próspero antes de que el dinero llegue. Cierra los ojos e imagina cómo es vivir con abundancia. ¿Qué sensación te trae eso? Alivio, libertad, paz. Aférrate a esa emoción. Siente como si ya fuera real. Eso es lo que cambia el campo vibracional. La emoción es el combustible de la manifestación. Sin emoción, la intención es solo un pensamiento. Pero con emoción, se convierte en energía viva, palpitante, capaz de atraer lo que deseas. La ciencia lo confirma. El corazón humano emite un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el cerebro. Y este campo reacciona a lo que sentimos. Así que cuando sientes miedo a la pérdida, estás enviando una poderosa fuerza de pérdida al universo. Cuando sientes gratitud y seguridad, estás enviando una señal de expansión. La vida responde a eso. No es magia, es física. Y quizá ahora empieces a entender, el dinero nunca fue el problema. El problema es la frecuencia en la que has estado vibrando. El dinero no es escaso, la energía es infinita. Lo que te limita es tu percepción. Cambia tu percepción y el mundo a tu alrededor cambiará con ella. Y cuando eso suceda te darás cuenta de algo fascinante. El dinero no fue creado para controlarte, sino para servirte. Es simplemente un reflejo de tu vibración. Cuando te alineas con la energía de la abundancia, el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Así que, en lugar de luchar por más dinero, eleva tu vibración. Cultiva la paz, la gratitud, la confianza. Siéntete próspero antes de ver los resultados. El universo no distingue entre lo que es real y lo que se siente. Simplemente responde a la frecuencia que emites. Y cuando esa frecuencia es de abundancia, no hay resistencia, no hay lucha, no hay esfuerzo. Hay fluidez, hay sincronicidad, hay prosperidad. Y es precisamente en este punto donde el dinero finalmente empieza a trabajar para ti. El miedo. Esa fuerza silenciosa que paraliza a tantas personas y al mismo tiempo puede convertirse en la señal más grande de que estás a punto de crecer. La mayoría de la gente ve el miedo como un obstáculo, algo a evitar a toda costa, pero aprendí que el miedo es un indicador de expansión. Cada vez que sientes miedo, es porque estás frente a algo que podría cambiar tu vida por completo. Y es precisamente entonces cuando la mayoría de la gente se retira. Vuelven a lo conocido, a lo seguro y lo llaman prudencia. Pero en realidad es la mente intentando mantenerte dentro de la vieja programación, esa que prefiere la comodidad predecible a la incertidumbre transformadora.
Cuando decidí dejar mi trabajo en el departamento de bomberos, no tenía ninguna garantía, ningún plan perfecto, ninguna promesa de éxito, solo una sensación profunda de que algo más grande me esperaba. Y sin embargo, el miedo me consumió. Era como si una voz dentro de mí repitiera: «Estás loco. ¿Quién abandona un sueldo estable por algo incierto?». Esa voz era el eco de mi vieja programación, intentando protegerme de lo desconocido. Pero la verdad es que si hubiera escuchado esa voz, habría pasado toda mi vida apagando fuegos, externos e internos, y nunca habría descubierto el poder de hacer que el dinero trabajara para mí. El miedo no es un enemigo, es un mensajero. Apunta exactamente hacia dónde debes ir. Cuando sientes miedo, significa que estás tocando los límites de tu zona de confort, el punto donde termina tu viejo yo y empieza el nuevo. La mayoría de la gente cree que debería esperar a sentirse lista antes de actuar. Pero la preparación no viene antes de la acción, viene después. Es actuando como descubres que el miedo no tenía el poder que parecía tener. Solo parecía grande porque lo alimentabas con pensamientos y suposiciones. El valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. El miedo es como una sombra. Parece gigante cuando te quedas quieto, pero se encoge cuando te mueves. Recuerdo la primera vez que subí a un escenario para hablar sobre prosperidad. Me temblaban las manos, el corazón me latía a 1000 por hora y por un momento pensé en rendirme. Pero en cuanto empecé a hablar, el miedo se disolvió. En cuestión de minutos, lo que era pavor se convirtió en emoción. Y fue en ese momento cuando me di cuenta: la vida no recompensa a quienes esperan a sentirse seguros, recompensa a quienes actúan con fe. Mucha gente me pregunta: ¿qué pasa si fallo? Y yo respondo: ¿y si aprendes algo que el éxito nunca te enseñaría? Porque el fracaso, cuando se ve con conciencia, es solo retroalimentación. Te muestra lo que necesita ser ajustado, pero si nunca actúas, nunca sabrás lo que podría haber pasado. El miedo a equivocarse ya es el error más grande. Es lo que te mantiene estancado en trabajos que odias, en relaciones vacías, en hábitos que te alejan de la abundancia. Lo llamas estabilidad, pero en realidad es estancamiento. El dinero, como la vida, ama el movimiento. Fluye hacia quienes se atreven, hacia quienes creen, hacia quienes toman riesgos con fe. Cada vez que eliges actuar incluso con miedo, le envías una señal clara al universo: confío. Y el universo responde con oportunidades. Podría ser una llamada inesperada, una idea, una nueva persona. Es como si la vida dijera: «Ah, ahora sí estás listo». La fe abre puertas que la lógica nunca encontraría. A menudo digo que el miedo y la fe requieren la misma energía. Creer en algo que todavía no ves. El miedo cree en lo peor, la fe cree en lo mejor. La diferencia radica en qué historia eliges contarte. Cuando crees en lo peor, tu mente crea escenarios de fracaso y tu cuerpo reacciona como si fueran reales. El corazón se te acelera, las manos te sudan y te paralizas. Pero cuando eliges creer en lo mejor, cuando visualizas la victoria, tu cuerpo también responde, solo que esta vez con entusiasmo, con energía, con magnetismo. El miedo y la fe son opuestos solo en dirección. Ambos son vibraciones, y tú decides cuál amplificar. Las personas que más admiramos, los grandes innovadores, artistas, emprendedores, no son personas sin miedo, son personas que aprendieron a usar el miedo como brújula. Steve Jobs sintió miedo cuando lo despidieron de su propia empresa, pero lo usó para crear algo aún más grande. Walt Disney se declaró en bancarrota varias veces antes de crear el imperio que cambió el entretenimiento. El miedo estaba ahí, pero no tenía el control. Lo sintieron, lo miraron a los ojos y le dijeron: «Ven conmigo». El miedo es solo un recordatorio de que estás vivo, que el crecimiento sigue siendo posible, que todavía no has alcanzado tu límite. Cuando entiendes esto, el miedo se transforma en combustible. Deja de ser un freno y se convierte en una fuerza impulsora. Con cada paso que das, el universo responde con un nuevo camino, y te das cuenta de que no hay nada que temer, porque la vida nunca te quita algo sin ofrecerte algo más grande a cambio.
Así que la próxima vez que sientas miedo, no corras. Respira hondo y pregunta, ¿qué me está tratando de enseñar este miedo? Quizá te está mostrando el siguiente paso en tu expansión. Quizá solo te está poniendo a prueba, pidiéndote que confíes. Y cuando des ese paso, aunque estés temblando, te darás cuenta de algo que yo descubrí hace muchos años. El miedo no desaparece antes de actuar, sino que se esfuma mientras actúas. Y es en ese instante que el universo, casi como un reflejo, empieza a moverse a tu favor. Porque la vida no premia el control, premia la confianza. Por años, vi a la gente buscando fórmulas mágicas para transformar sus vidas, esperando que algo externo sucediera, que un golpe de suerte, una oportunidad o alguna otra persona cambiara todo por ellos. Pero la verdad es que la transformación siempre empieza adentro y requiere una decisión firme sostenida por la fe y la práctica. Por eso, en cierto momento de mi vida, empecé a hacer algo que parecía demasiado sencillo para funcionar, pero que cambió por completo mi realidad económica. Un pequeño reto diario de fe práctica. Escribía estas palabras en una tarjeta. Estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero fluye libremente hacia mí de fuentes conocidas y desconocidas. Y la leía todos los días, en la mañana y en la noche. Al principio era solo una frase, pero con el tiempo empezó a cobrar fuerza. La leía e imaginaba cómo sería vivir esa realidad. Sentía el alivio de ya no tener deudas, la seguridad de poder elegir lo que quisiera, la alegría de ayudar a los que me rodeaban. No estaba solo repitiendo una afirmación, estaba entrenando mi cerebro para creer en una nueva realidad. Y cuando tu subconsciente acepta una idea, el universo empieza a moverse para manifestarla. Es en este punto donde muchos se rinden porque no comprenden que el reto no es externo, sino interno. La batalla no es contra las circunstancias, es contra esa vieja programación que intenta convencerte de que nada cambiará. Este sencillo ejercicio, repetido con emoción y constancia, comienza a generar una transformación imperceptible pero poderosa. Empiezas a notar pequeños cambios, una idea nueva que surge, un contacto inesperado, una oportunidad que parecía inalcanzable. La energía empieza a fluir en tu dirección y la vida comienza a responder a la nueva vibración que estás emitiendo. No porque algo mágico haya pasado, sino porque finalmente empezaste a actuar en sintonía con tu visión. Durante este proceso, es natural que la duda intente colarse. Tu mente te dirá, esto no tiene sentido. ¿Cómo unas cuantas palabras en una tarjeta van a cambiar mi vida? Pero recuerda, lo que crea tu realidad no es lo que ves, es lo que crees. La duda es el reflejo del viejo patrón tratando de recuperar el control. Es la resistencia que surge cada vez que te acercas a un nuevo nivel de conciencia. Por eso la fe práctica es tan poderosa, porque te obliga a persistir incluso sin pruebas visibles, y es precisamente en ese punto donde la transformación empieza a ocurrir. En una de mis pláticas, un hombre se me acercó y me contó que decidió aplicar este mismo ejercicio. Estaba desempleado, con muchas cuentas por pagar, sin esperanza. Pero aún así, escribió el mismo tipo de afirmación y empezó a leerla todos los días. En los primeros días, sentía que se estaba mintiendo a sí mismo, pero siguió. Al día 15, recibió una llamada inesperada de una empresa para una entrevista. Al día 21, ya estaba empleado y ganaba más que en cualquier trabajo anterior. Me dijo, Bob, casi me detengo a la mitad del camino, pero fue justo en el punto donde más dudé que las cosas empezaron a suceder. Y siempre es así. El universo pone a prueba tu persistencia, porque la fe sin acción es solo intención, y la intención sin persistencia no crea nada. Yo mismo he vivido esto muchísimas veces. Cuando escribí mi primera tarjeta de afirmación, estaba endeudado. Todo a mi alrededor decía que era imposible, pero yo elegí creer. Cada día que la leía, algo dentro de mí cambiaba. Hasta que, un día, el mundo exterior empezó a reflejar mi nuevo estado interno. No tuve que forzarlo, no tuve que luchar. El flujo empezó a guiarme. El dinero empezó a trabajar para mí porque cambié la forma en que lo veía.
Dejé de ser alguien que lo perseguía y me convertí en alguien que lo atraía de manera natural. Por eso, te propongo este mismo reto. Escribe esta frase. Guarda la tarjeta en tu cartera, en tu espejo, en tu coche. Léela en voz alta, sintiendo como si fuera real. Haz esto durante 21 días. Es el tiempo mínimo para crear un nuevo patrón mental. Y mientras lo haces, observa qué cambia dentro de ti. Tu estado de ánimo, tu nivel de energía, tus ideas. Empezarás a notar coincidencias, la gente adecuada que aparece, puertas que se abren sin esfuerzo. Esto no es suerte, es resonancia. Por fin estás vibrando en la frecuencia de lo que deseas, pero el secreto es mantener el sentimiento. No la leas solo por obligación, léela con emoción, con convicción, como si estuvieras ensayando una nueva vida, y cada vez que surja la duda, reemplázala con gratitud. Dite a ti mismo, no necesito entender cómo, solo necesito creer que ya está sucediendo. La fe no es esperar a ver para creer, es sentir antes de ver. Este sencillo ejercicio es el parteaguas entre quienes sueñan y quienes manifiestan, porque mientras muchos esperan la prueba para creer, los que realmente prosperan son los que creen hasta que la prueba aparece. Cuando te comprometes con este reto, de hecho, estás entrenando al universo para que reconozca tu determinación, y el universo siempre responde a la claridad y la constancia. En poco tiempo te darás cuenta de algo que aprendí hace décadas. No es el mundo el que cambia, eres tú, y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia contigo. Esta pequeña tarjeta puede parecer insignificante ahora, pero tiene el poder de reescribir tu destino financiero si se lee con fe, emoción y constancia. Con cada lectura plantas una semilla en la tierra fértil de tu mente, y al igual que en la naturaleza, las semillas germinan en silencio antes de brotar. Así que confía en el proceso. Sigue regando. Sigue creyendo. Porque el momento en que más dudas es el mismo momento en que el universo está a punto de sorprenderte. La gratitud es una de las fuerzas más subestimadas del universo, y sin embargo, es la más poderosa para transformar por completo tu relación con el dinero, con la vida y con el éxito. Cuando empecé a entender el verdadero poder de este sentimiento, me di cuenta de que no era solo un gesto amable o una actitud moralmente correcta. La gratitud es una frecuencia vibracional, una energía viva capaz de abrir puertas que el esfuerzo por sí solo jamás podría lograr. Cuando te sientes verdaderamente agradecido, tu cuerpo, tu mente y tu campo energético entran en coherencia, y es precisamente esta coherencia la que provoca que las oportunidades aparezcan, los recursos se multipliquen y las personas adecuadas sean atraídas a tu vida. La ciencia lo demuestra. Investigaciones realizadas por universidades como Harvard y Berkeley han mostrado que las personas que practican la gratitud a diario exhiben niveles más altos de dopamina, serotonina y oxitocina, los mismos neurotransmisores asociados con la felicidad, la creatividad y la claridad mental. En otras palabras, la gratitud altera literalmente la química de tu cuerpo. Y lo más increíble es que cuando tu cuerpo cambia, tu vibración cambia. Empiezas a emitir una energía más ligera, más segura y abierta, y el dinero, como todas las formas de abundancia, es atraído precisamente por este tipo de energía. Recuerdo una época en la que, incluso después de alcanzar cierta estabilidad económica, empecé a sentir que algo faltaba. Trabajaba mucho, tenía resultados, pero notaba un peso constante, una ansiedad disfrazada. Hasta que un día, una mañana cualquiera, me senté con una taza de café y empecé a enumerar todo lo que ya tenía. El simple hecho de escribir, mi salud, mis amigos, mi hogar, mi misión, empezó a cambiar la forma en que me sentía. Lo que antes parecía rutina se transformó en un privilegio. El aire que respiraba, el agua que bebía, el sol que entraba por la ventana, todo se sentía extraordinario. Y en cuestión de días, empecé a notar un cambio radical en mi energía. Las reuniones fluían mejor, surgían ideas nuevas, e incluso el dinero empezó a llegar de maneras inesperadas. Era como si el universo dijera, ahora estás listo para recibir más.
La gratitud es el acelerador de prosperidad más eficiente porque se enfoca en la abundancia en lugar de la carencia. La mayoría de la gente pasa el día quejándose de lo que no tiene y sin darse cuenta le están afirmando al universo: vivo en escasez. Cada queja es una declaración de pobreza emocional. Pero cuando eliges dar las gracias, incluso si aún no tienes todo lo que deseas, cambias por completo tu punto de atracción. La gratitud no se trata de negar la realidad, se trata de elegir dónde poner tu enfoque. Y aquello en lo que te enfocas se expande. Suelo decir que la gratitud es el imán de la abundancia. Transforma lo poco en suficiente, lo suficiente en mucho y lo mucho en ilimitado. Expande tu campo energético y crea espacio para más bendiciones. Y lo más interesante, cuanto más agradecido te vuelves, más razones atraes para seguir siéndolo. Es un ciclo virtuoso, una espiral ascendente. El universo reconoce el corazón agradecido y recompensa a quienes lo usan con sinceridad. Aplica esto a tu rutina. Al despertar, incluso antes de agarrar tu teléfono, dite: estoy agradecido por este nuevo día. Siéntelo, aunque el día ni siquiera haya comenzado. Cuando pagues una cuenta, no te quejes. Da las gracias. Significa que tienes la capacidad de pagar. Cuando recibas cualquier cantidad, por pequeña que sea, di mentalmente: gracias, universo. Que este dinero circule y regrese multiplicado. Este simple cambio de actitud transforma por completo el flujo financiero en tu vida. La gente no lo sabe, pero el dinero es sensible. No gravita hacia quienes lo tratan con miedo, culpa o ingratitud. Es atraído por quienes lo aprecian, por quienes lo ven como una herramienta de expansión. La gratitud elimina la resistencia, quita la culpa de recibir, disuelve el miedo a perder y crea un campo magnético de merecimiento. Y cuanto más te sientes merecedor, más formas encuentra el universo para confirmarlo. La práctica de la gratitud también tiene un impacto profundo en tu visión del futuro. Te mueve de la vibración del cuando tenga a la del ya tengo. Esta es una de las claves más importantes para la manifestación, porque el universo no entiende el tiempo como nosotros. Responde a la vibración del ahora. Si vibras gratitud ahora, estás declarando que ya eres abundante, y eso es precisamente lo que atrae más abundancia. Algunas personas dicen: pero ¿cómo puedo estar agradecido si estoy pasando por dificultades? Yo respondo: eso es justamente lo que te sacará de ellas. Estar agradecido cuando todo va bien es fácil, pero estar agradecido cuando nada parece tener sentido es lo que cambia todo, porque al hacerlo, afirmas que tu fe es más grande que tu miedo. Y el universo recompensa la fe, no la duda. Recuerdo una vez al principio de mi camino, cuando no tenía ni un quinto. Todo lo que tenía era un billete de unos cuantos dólares en mi bolsillo. En lugar de lamentarme, miré ese billete y dije: gracias, esto es un comienzo. Y ese mismo día, recibí una llamada de un amigo que me ofreció una oportunidad de trabajo que cambió por completo el rumbo de mi vida. No fue una coincidencia, fue una respuesta. La gratitud crea una resonancia inmediata. Así que empieza ahora. No esperes el momento perfecto para agradecer. El momento perfecto es ahora. Haz de la gratitud un hábito diario, una actitud natural. Todos los días, anota 3 cosas por las que estés agradecido. Pueden ser cosas sencillas: una sonrisa, una comida, una conversación. En poco tiempo notarás que estás más tranquilo, más inspirado, con más confianza. Y sin siquiera darte cuenta, verás que el dinero, las ideas y las oportunidades fluyen hacia ti con mucha mayor facilidad. La gratitud es el lenguaje de la abundancia. Es la señal que el universo reconoce como lo entendió. Y cuando entiendes, cuando realmente comprendes que ya eres bendecido, todo lo que aún te falta empieza a manifestarse de forma natural. Porque la vida no te da lo que quieres, te da lo que vibras. Y la vibración de la gratitud es, sin duda alguna, la vibración de la prosperidad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, cuando cambiamos la forma en que vemos el mundo también empieza a cambiar? La gratitud abre este portal silencioso a una vida más ligera, más fluida,
donde el dinero, las oportunidades y las personas correctas simplemente parecen llegar a ti. Y quizás alguien que conozcas, un amigo, un familiar, alguien que se sienta estancado, cansado o sin perspectiva, necesita escuchar esto mismo hoy. Comparte este video con esa persona. A veces, un mensaje sencillo es todo lo que se necesita para reavivar la fe de alguien. Gracias por estar aquí, por permitirme ser parte de tu viaje de crecimiento y expansión. Sigue cultivando esta energía de gratitud y observa lo que sucede en los próximos días. Y nos vemos en el siguiente video, porque tu transformación apenas está comenzando.